Bienvenidos a otro video. Gracias a todos ustedes por estar y que Dios les bendiga siempre. En esta ocasión quiero hacer la primera parte de una miniserie que he planeado hacer y quiero empezar con este primer video hablando de una frase que la gente dice cuando no sabe la lucha interna que tiene el creyente contra el pecado. Queremos hablar de esta frase que se escucha demasiado en nuestros ámbitos de trabajo, de colegio, de aquellos que estudian o de universidades donde se encuentre la persona que es creyente. Y es esta frase que dice, y eso es que tú estás en la iglesia. Y lo peor es que la gente la dice como si fuese una gran verdad, como si estuvieran dando una lección moral. Pero en realidad esa frase lo único que revela es el desconocimiento y la ignorancia de lo espiritual. Porque quien la dice casi siempre no entiende una cosa básica y es que el creyente tiene una lucha interna contra el pecado. Y esa lucha normalmente no se ve desde afuera. Pero, ¿qué quiere decir realmente entonces esa frase? Vamos a tratar de traducirla para que se entienda mejor. Cuando alguien dice, ¿y eso que estás en la iglesia? Lo que esa persona realmente está diciendo es que tú deberías de ser una persona perfecta, que no deberías de fallar, no deberías tener luchas, deberías ser mejor que todos. Es como si la iglesia fuera un lugar donde tú entras y automáticamente te vuelves impecable. Y eso no es cristianismo, eso es lo que es una fantasía. Es totalmente lo contrario. La frase lo único que demuestra es que tú que dices esa frase no conoces la lucha del creyente. El creyente verdadero siempre va a tener una batalla interna contra el pecado, siempre. Y esto es bíblico, o sea, lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el cristiano vive una guerra entre el deseo de agradar a Dios y vive una lucha y la carne que quiere lo contrario. Vives para querer agradar al Señor, pero tu carne quiere desobedecer las órdenes del Señor. Allí hay una lucha interna que la gente que pronuncia esta frase desconoce totalmente. Hay personas que creen que cuando uno se convierte, bueno, ya este no lucha, es cristiano y no debe fallar. Pero esa no es la realidad. La realidad es que cuando tú vienes a Cristo, allí es que empieza la verdadera guerra. Antes vivías en el pecado y no te importaba lo que hacías, no te importaba pecar. Pero ahora que estás en Cristo, te duele, te pesa, te molesta, te da vergüenza el pecado. Y esa lucha es una evidencia de la vida espiritual. Queridos, la iglesia no es un museo. La iglesia es como un hospital. Y usemos esta analogía. Mucha gente piensa que la iglesia es un museo de gente perfecta. No. Y aquí viene la analogía que quiero mencionar. La iglesia es como un hospital. La iglesia es el lugar donde la gente rota llega para ser restaurada. Entonces tú burlarte diciendo, ¿y eso que estás en la iglesia? Es como ver en el hospital a alguien en el hospital y decir, mira, mira, es enfermo y eso que vino al hospital. Claro, por eso está ahí, porque necesita ayuda, porque está enfermo y el hospital lo puede curar. Así es la iglesia, te restaura por medio de la palabra del Señor. Esa frase es una burla disfrazada de moralidad. Lo peor de esa frase es que suena correcta y aceptada por muchos. La gente la dice con cara de superioridad, como si fuesen jueces, pero no es justicia, eso es una burla. Te están despreciando, es orgullo y casi siempre vienen de personas que también tienen pecado, que también tienen errores, también tienen esa lucha contra el pecado, solamente que no se dan cuenta.
solo que ellos pecan distinto o pecan a escondidas, peor o igual que tú, que estás en la iglesia. Lo que más la dicen son los que menos conocen a Dios. Escúchame bien. Muchas veces lo que más dicen esa frase son los que no oran, no leen Biblia, no van a la iglesia, no temen ni un poquito de Dios, no tienen arrepentimiento, pero eso sí, para criticar al que menos está intentando, al que al menos está intentando, ahí sí está en el día. ¿Por qué lo hacen? Porque es fácil señalar, porque es más cómodo juzgar y ayudar. Más cómodo juzgar que ayudar, perdón. El problema no es que el creyente caiga, es que se quede ahí. Ahora, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que el pecado sea normal. No, pecar es grave. Pero una cosa es caer luchando y otra cosa es vivir en pecado sin arrepentimiento. El creyente verdadero puede caer, claro está, pero debe levantarse, llora, se arrepiente, busca de Dios, pide perdón y sigue peleando, perseverando en la fe. Esa frase hace daño y empuja a la hipocresía. Esa frase hace que muchos cristianos terminen escondiendo sus luchas, fingiendo que todo está bien, aparentando una santidad que no están viviendo y viviendo lastimosamente una doble vida. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque sienten que si la gente se entera, van a decir, ¿y eso que estás en la iglesia? Entonces, la iglesia se vuelve un teatro y eso es peligrosísimo. El evangelio no es ser perfecto, es ven como estás. El evangelio no nos dice, ven a Cristo cuando seas santo. El evangelio dice, ven a Cristo porque tú estás perdido, necesitas ayuda. Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y si alguien está en la iglesia, aunque esté luchando, eso es motivo de respeto, porque, sabes, está buscando de Dios, está huyendo del pecado que la gente que dice esta frase abraza sin ningún tipo de remordimiento. Termino con esto. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, ¿y eso que estás en la iglesia? Tú dile, precisamente por eso es que está en la iglesia, porque él está luchando. La iglesia no es para los perfectos, amigos. La iglesia es para los que reconocen que necesitan a Dios. Y el creyente no es alguien que no lucha, el creyente es alguien que lucha todos los días contra el pecado. Y es una lucha encarnada, una lucha que a veces el pecado te gana, a veces tú le ganas, y así hasta que Dios te llame. Pero hay que perseverar en la fe y no rendirse. No se burlen del que cae, porque ustedes también caen, solo que ustedes caen en secreto y bueno, muchas veces ni siquiera se da cuenta cuando caen. Ir a la iglesia no te hace perfecto, te hace consciente de que tú eres un pecador. La iglesia no es un club de santos, amigos, es un lugar donde tú te restauras por medio de la palabra de Dios. La iglesia es como te dije, como usamos esa analogía, un hospital que cura. La lucha no es señal de derrota, es señal de vida. Así que esta frase burlesca es mejor que la piensen 2 y 3 veces antes de decirlo. Tú que me escuchas en este video, si tú no eres creyente y algún día dijiste esta frase, ahora reflexiona y piensa lo difícil que es para esa persona que está buscando estar bien con Dios, que está buscando agradar a Dios y que vive en un mundo donde lo único que impera es el pecado, la maldad y las cosas contrarias a Dios. Piensa la lucha interna que tiene esa persona para que tú vengas y le digas, y eso que estás en la iglesia, pues, háztelo ver, háztelo ver.
Continuamos con esta segunda parte de este video. En el próximo video, valga la redundancia, y vamos a estar tratando el tema de el creyente y el pecado. Así se va a llamar nuestro segundo video. Por ahora lo dejamos aquí. Un saludo a todos y que Dios les bendiga infinitamente.